arrancó la obra misionera allí en esa ciudad de Filipos, pero en el desarrollo del ejercicio de la comunidad de la fe se presentó un problema. A esta reflexión le llamaremos la molesta y desagradable adivina de Filipos. Abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 16 y versículo 16 también, porque allí nos va a narrar el libro de los Hechos lo que aconteció allí en el momento que iban a la oración. Hechos, capítulo 16 y versículo 16 también. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, todo el equipo iba a la oración, incluido el escritor, es el médico Lucas. Entonces ellos iban a la oración, pero observemos y hagamos una pausa allí. No era una simple costumbre el acercarse a la oración. No era una simple obligación el llegar a esos tiempos de oración. No, para ellos era una disciplina y un hábito de gracia el poder tener esa comunicación con el Dios del universo, el poder expresar también, ¿por qué no?, sus peticiones, el por qué no leer la palabra, el por qué no ser edificados. Y ellos iban a la oración. Puede ser que sea al lado del río, como nos lo dice el contexto anterior, o puede ser también que fuera en una casa, puede ser la casa de Lidia, que fue prestada para el tiempo de oración. Bueno, no lo sabemos, no nos lo expresa la palabra, pero sí nos expresa que había una disciplina por dos factores principales. Primero, porque ellos estaban yendo a la oración, y segundo, porque el fastidio que presentó una divina, que vamos a ver más adelante, se hizo por muchos días. Entonces, esto no era una costumbre, sino era un hábito de gracia, algo que se hacía regularmente, sistemáticamente. Ellos iban al tiempo de la oración. La iglesia de Filipo, tiempo después, sería una iglesia bien organizada, una iglesia a la cual el apóstol aún le escribe la carta a los filipenses. Bueno, pero ¿qué pasó allí mientras iban a la oración? Que vamos a ver la figura de otra mujer. Ya iniciamos con unas mujeres que se habían reunido allí junto al río, y el equipo se había sentado alguno de ellas, al lado de ellas, y destacaba la vida de Lidia y de su familia. Pero ahora destacará la escritura la vida de otra mujer. Veremos cuál es esa mujer. De nuevo, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En algunas porciones y en algunas traducciones dirá que sea como una sierva pitonisa o de Pitón, llamándole así a ese espíritu que ella tenía. Bueno, ella era una mujer realmente esclava, una mujer encadenada al mismo diablo. Sí, querido hermano, querido amigo, que esta mujer había sido usada por el diablo para estorbar. Por eso titulamos a este tema de reflexión la molesta y desagradable adivina de Filipos. Y es que esa mujer estorbaba, esa mujer prestaba un servicio de esclavitud a sus señores, a sus amos. Y nos dice la Biblia que ella daba gran ganancia adivinando. Es decir, esta mujer era un tesoro para sus dueños. Esa mujer producía grandes ganancias. Pero miremos el 17, ¿qué era lo que esta mujer hacía? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El camino de salvación. Bueno, la declaración, al parecer, para nosotros en este tiempo no está mal. Para nuestros oídos hoy día
que escuchan tal declaración quizá es acertada, pero en realidad no. Primero, ¿por qué no? Porque procedía de esa mujer esclava de Satanás y con un espíritu de adivinación. Entonces, de ahí que no era una declaración clara y real. Segundo, por el contexto idolátrico del tiempo. Esa declaración era totalmente falsa. Así es de que los oídos de los que escuchaban tal declaración, tan solo ellos decían y creían que ellos eran otros, como cualquier otros, dedicados a anunciar dioses falsos. Es decir, en ese contexto, en ese tiempo, habían muchas personas declarando dioses falsos, declarando mentiras y buscando adeptos a diferentes cultos. Así es de que el contexto idolátrico del tiempo, ellos pensaban que tan solo estas personas eran unos más de muchos que vivían dedicados a proclamar dioses falsos, lo cual es incorrecto. Algo más es que esta mujer decía que este era un camino de salvación de muchos. Y esto es falso. Y esto también está de moda en una traducción falsa de una falsa doctrina. Dice que Jesucristo no es el camino, sino que es un camino. Entonces, en el original deja muy abierto esto de que fuera un camino a la salvación. Entonces, estos tres argumentos de esta declaración son totalmente falsos. Pero miremos qué pasó con Pablo en el versículo 18 y qué hacía esta mujer por cuánto tiempo. Y esto lo hacía por muchos días, es decir, cada vez que ellos iban al tiempo de la oración, la mujer los seguía y lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, aquí vemos la molesta y desagradable adivina de Filipo, desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, el apóstol fue paciente por algún tiempo, pero el comportamiento de la mujer fue el mismo por muchos días, así que fue muy desagradable, muy, como decimos nosotros en esta parte del país, muy fastidiosa. El testimonio del evangelio, sobre todo, estaba siendo envuelto en un asunto de adivinación y esto había que detenerlo. Esto había que ponerle un pare y esto no podía seguir permitiéndose. Así es de que no se trata un ruego. Si usted observa, dice se volvió y dijo, no es un ruego ni un permiso, dice no, te mando en el nombre de Jesucristo. No se trata de un ruego, sino de un mandamiento en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y así es de que ella en ese mismo instante quedó inmediatamente liberada de este espíritu. Pero eso produjo unas consecuencias. Miremos el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, esta mujer ya no servía para los propósitos de sus amos, pero también la esperanza de su ganancia se esfumó. Y aquí como que el escritor ya no está involucrado en lo que estaba sucediendo, sino que a los que agarran es a Pablo y a Silas. Sí. ¿Por qué causa? Porque la mujer ya no podía ser explotada como antes, por unos argumentos que nos van a decir a partir del versículo 20, vamos a leerlos hasta el versículo 22, dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Bueno, como ellos habían perdido la esperanza de su ganancia, entonces la culpa de lo que va a pasar es que ellos no eran ni romanos ni griegos, sino judíos. Se van a enfocar en su procedencia. Entonces, como colonia romana, Filipos tenía un sistema judicial similar al de Roma. La adivinación no estaba prohibida. El exorcismo tampoco.
Así es de que la acusación tiene que ver con la procedencia. Y dicen, ellos son judíos. Claro, y es que ellos no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque alguna parte de la secta de los judíos eran sediciosos, como lo vemos, o celotes, o muchos que iban en contra de Roma. Y entonces por eso no eran muy queridos. Así es de que dice, esos no tienen nada que ver la acusación con respecto a esta mujer de que era un exorcismo que se hizo, que fue liberada de ese espíritu. No, la acusación tuvo que ver con que estos son judíos. ¿Qué más pasa? Tiene que ver la acusación en el versículo 21 con las costumbres. Sí, entonces ellos dicen, van a hacer vivir a los romanos de forma contraria a lo que son nuestros usos. Nos van a hacer vivir contrariamente a nuestras costumbres propias. Así es de que eso no lo podemos recibir ni hacer. Bueno, ¿qué pasaría? Que los magistrados, forzados por esa actuación drástica, fueron declarados ellos más bien como alborotadores. Y de nuevo la inhumanidad más bien y la insensibilidad, que es un carácter del paganismo, que es una característica fundamental del paganismo, pues una vez más se deja ver aquí porque ellos les desnudan, les rasgan las ropas y les ordenan azotarles. De esta corta y breve reflexión que quiero que tengamos en cuenta, querido amigo, querido hermano, es que el verdadero mensaje del Evangelio debe ser comunicado fielmente por sus siervos, única y exclusivamente por sus siervos, no debe ser adulterado. Es decir, que ese verdadero mensaje debe comunicarse por hijos verdaderos de Dios. No nos engañemos cuando observemos, ay, pero es que él habla bonito, pero es que él habla de Cristo, pero es que él también llega a una iglesia. No, mis amados, si no es un hijo de Dios que no adultere el evangelio, ni que lo venda ni lo compre, esta persona realmente no tiene el verdadero mensaje de Dios. Número 2 es que aquello en lo que pongas tu esperanza será tu Dios, será tu Salvador. Estos hombres tenían puesta su esperanza en el dinero y en la fuente de adivinación del dinero, que era el mismo diablo, el mismo Satanás. Pero, querido hermano y amigo, no nos tapemos el sol con un dedo. Aquello en lo que pongas tu esperanza es tu Salvador. Aquello en lo que pongas tu esperanza es tu Dios. Y número 3, cuando no te podrán acusar por A, te acusarán por B. Así fue. Sin embargo, el propósito y la voluntad del Padre está por encima de nuestras propias comodidades y de nuestros propios planes. Así es de que lo que vamos a ver en el desenlace de ese encarcelamiento de Filipos traerá bien a otros y el mensaje poderoso de salvación a otros, como sucederá más adelante con el carcelero de Filipos. Queridos hermanos y amigos, bendiciones y que tengan un excelente día.